pasa porque por dejar de depender de Chile para las exportaciones, pero pasa por el hecho de que las carreteras funcionen en Bolivia. Es decir, gobiernos paraestatistas como el de Evo Morales lo que hacen es hablar, es proponer, es sancionar. Evo Morales está enojado con Chile, quiere sacar sus exportaciones de los puertos chilenos, pero no tiene caminos, no está preocupado en los caminos, no está invirtiendo en los caminos. Entonces, esa falta de incoherencia entre el discurso y los hechos caracterizan precisamente a este tipo de gobiernos en los que el Estado es el empresario. Sí y no. Sí y no, porque junto con esos ejemplos que tú mencionas, que son correctos, podría agregarte para aumentar tus argumentos el ejemplo venezolano. El ejemplo venezolano es el ejemplo fundamental hoy día. Es decir, PDVSA, para que tú tengas una idea, en 60 años Venezuela ha tenido $1 trillón, ¿no?, por concepto de petróleo, y el grueso del país está en la pobreza, y se cae un puente en La Guaira y no lo reconstruyen. PDVSA fue una empresa bastante exitosa, han salido muchísimos técnicos. Por ejemplo, hay una empresa hoy día en el Perú bastante activa, Pacific Rubiales, hecha toda por técnicos de PDVSA. La migración de los técnicos de PDVSA ha creado empresas petroleras en todo el mundo. Era una empresa seguía siendo estatal, ¿no? Era estatal, pero era una empresa muy bien manejada, muy eficiente, y que el gobierno de Chávez la destrozó. Pero junto con esos malos, te pongo este ejemplo agregando en tu línea, junto con esos malos ejemplos, hay muchísimos otros ejemplos de un Estado que transforma un país. Y eso no lo hacen los empresarios, eso lo hacen los políticos. Por ejemplo, quien transforma a Brasil es Juscelino Kubitschek. Crea de la nada una capital en 2 años y 6 meses. Un hombre que además murió pobre, no hubo despilfarro ahí. Transformó Brasil porque permitió ocupar el territorio de Brasil, que antes estaba confinado históricamente en una franja costera que iba de Sao Paulo a Río de Janeiro y subía estrechamente a Minas Gerais, a Belo Horizonte, Ouro Preto, y ocupan el territorio de Brasil. ¿Y qué hace en 5 años un gobierno que dice: voy a hacer tantos kilómetros de rodovía, llaman de carreteras? Las hizo. Voy a crear silos para la industria, voy a poner energía eléctrica, que permitió el gran salto brasileño. Entonces, pero esta es una discusión inútil, porque si lo pueden hacer los privados, fantástico. Pero te voy a poner otro ejemplo por el cual tu tesis no es correcta. Yo tengo unas grandes discusiones, me han atacado de manera muy agresiva, gente ligada al consorcio Camisea, consorcio que yo he defendido, yo ayudé cuando estaba en el Banco Interamericano a que eso caminara, y creo que es una gran obra para el Perú. Y entonces me dijeron: oiga, hay mucha idiotez de defender gas, hay muchas maneras de llevar gas al sur, ¿así? Porque uno pone gas a Ayacucho. Entonces, pasa a pocos kilómetros del ducto de Camisea. No han puesto en Ayacucho, ni lo van a poner, porque eso no lo hacen los privados, eso lo hace el esfuerzo público. Entonces, esta es una discusión, por tanto, falsa. Ahora, fundamentalmente, por supuesto, si el sector privado puede hacer cosas, debe ser el sector privado, no el Estado, el que lo haga. Pero esto no debe convertirse en un fetiche, ¿no? Porque a veces tiene que hacerlo el Estado. Y tiene que hacerlo el Estado porque a veces, cuando tú te vas a una serie de funcionarios, por ejemplo, el actual ministro de Agricultura, cuando ha sido funcionario del Ministerio de Economía de todos los gobiernos anteriores, porque estaban todos los gobiernos, es el que siempre ha opinado en contra de todos los proyectos de irrigación. No es rentable. ¿Era rentable Chayemoche? No era rentable Chayemoche. Pero ahora fíjate lo que es Chayemoche y lo que produce en el Perú. Fue una obra pública. Entonces, yo creo que lo que es fundamental es una falsa discusión, ¿no? Por supuesto, a largo plazo es muy importante que el sector privado sea el que cree la riqueza. Lo que tiene que hacer el Estado es recuperar impuestos y con esos impuestos educar y dar seguridad y cumplir una función de regulación. E invertir en infraestructura, que es a lo que te estás refiriendo nítidamente. Invertir en infraestructura que no hace el sector privado. Entonces, por supuesto, en la que no hace el sector privado, por eso el rol subsidiario. Pero creo que, volviendo al tema de la estrategia y de lo que nos conviene. Pero es que esto de Bolivia está conectado a dos temas. Esto no lo van a hacer las empresas privadas. Esto lo tienen que hacer los gobiernos. El puerto de Matarani funciona muy bien. No, el puerto de Matarani... Bueno, sí, el puerto de Matarani funciona. El puerto de Hilo realmente hay que invertir en el puerto de Hilo, pero debe ser Bolivia quien invierte en el puerto de Hilo. Debe Bolivia construir en el área un megapuerto, como dice Morales, en el área de Bolivia Mar, o
debe el Estado peruano impulsar que se repotencie en serio y se haga un enorme puerto en Ilo. ¿Cuál es el camino? Allí debería estar el debate. Son dos temas diferentes, o sea, son niveles diferentes del tema. Hay una empresa que precisamente el Grupo Romero en Tixur, en Matarani, pequeño tráfico, ¿no? Para que tú tengas una idea. Bolivia usa mucho el puerto de Matarani. Para que tengas una idea de los números. La soya sale por ahí. El Callao concentra el 88%, digamos 90% de los containers del Perú. El segundo puerto de importancia no es Matarani, es Paita, que este año debe haber hecho entre 150 y 180 mil, creciendo a 180 mil TEUs. Matarani es 18 mil. Entonces, pero son niveles diferentes. Lo primero fundamental es ubicar la estrategia del tema. Y en esa estrategia la relación con Bolivia es fundamental. No en función de los gobiernos, ni en función de la coyuntura, ni de la política de ahora, sino en función, y tampoco en función de la historia. La función de la historia es simplemente recordar cosas, sino en función de cómo potenciamos la importancia económica y geopolítica del Perú, cómo el Perú se convierte en el gran factor dominante del Pacífico Sur. Y cómo que hacemos que sea esta gran plataforma de comercio con el mundo. Y cómo sea esta gran plataforma, yo le he llamado esa cornisa intermediaria entre ese gigante que tenemos atrás y el Pacífico. Esa es la estrategia fundamental. En eso estamos de acuerdo. Sí, pero es que eso no lo hacen los empresarios, que no pueden ponerle gas a Ayacucho todavía. Eso lo hacen los políticos cuando tienen visiones globales. Si hay un político que no conoce este tema y no tiene una visión global, y lo que simplemente es una visión de corto plazo, tampoco lo hacen. Pero estas estrategias fundamentales nacionales las hacen los políticos. Después vienen los empresarios a hacer lo que tienen que hacer. Pero estamos discutiendo de dos cosas distintas y por tanto todo ese discurso tan fetichista de que solamente puede ser el sector privado entorpece a veces la cosa. A veces tiene que hacerlo el Estado. En el caso de los puertos, por el grado de inversión, y en el caso de Bolivia, que es una urgencia ya. O sea, mañana viene el canciller a Lima, Choquehuanca, para hablar del tema. Estamos sobre el tema. Entonces, es un tema que hay que debatir. Es un tema que hay que poner sobre la mesa. ¿Cuál es el tema que hay que debatir? ¿Qué es lo que le conviene al Perú? Estratégicamente, esa alianza, por supuesto, conquistar las bolivianas para que dejen de salir por Iquique y por Antofagasta y que salgan claro que sí, brasileñas, y que salgan por Matarani y por Ilo, extraordinario. Pero ese megapuerto debe ser una inversión boliviana, debe ser el capital del Estado de Bolivia el que invierte en ese megapuerto. Debemos ser nosotros los que invertimos. Te voy a poner ejemplo por el cual tu posición oscurece el problema en lugar de aclararlo. Y te lo voy a poner en función de lo que pasó con el gobierno de Mesa. Yo conozco bien eso porque estuve muy cerca de las iniciativas de Carlos Mesa. La idea era dejar a las empresas privadas propietarias de los pozos de gas. Y luego en costa peruana iban a haber esfuerzos de licuefacción que iban a hacer las empresas privadas. La idea entonces era unir los esfuerzos y los recursos de gas de Bolivia y Perú para ofrecérselos a México. Yo fui intermediario de esa gestión del presidente Mesa, no lo he contado nunca, pero yo estuve en México, y en México, el presidente Mesa lo ha contado en sus memorias, el presidente de México nos dijo, bueno, muy bien, si Perú y Bolivia se unen para eso, nosotros vamos a entrar a ese proyecto. Nunca se unieron porque el Perú no respondió a esa demanda. Podría haber habido un tubo de transporte del gas, podría haber sido público ese transporte, ¿por qué no? Era una inversión, se calculaba en ese momento el cálculo que se hizo era de unos $1.000 millones. Podía haber puesto 200, 300 millones, lo que se llama en inglés equity, la parte que tú pones de inversión, el resto es préstamo. Hubieran puesto las empresas públicas bolivianas y peruanas, ¿por qué no? Quedaba la empresa privada en los pozos, son fórmulas mixtas. Lo que ha funcionado en el mundo... Pero Mesa en ese momento no tenía el poder para
tomar una decisión Mesa así. salió Salió con una... apedreado de una manera terrible, por Estás diciendo una confiado, tontera. No, ninguna estuve tontera. el día- Yo lo he publicado Cecilia, y he yo recogido estuve- y semana a semana cómo Cecilia, sacaron a Cecilia, Mesa, yo cómo estuve- es que Evo Morales Cecilia, sacó a yo Mesa. estuve en La Paz. Yo salí con el presidente Mesa del Palacio Quemado, La Paz. Salió entre aplausos Mesa. ¿Y los aplausos? Salió entre aplausos Mesa. Bien. Mesa tenía 72% de pobreza. ¿Y por qué salió Plantéate entonces? el problema al revés. ¿Por qué salió Plantéate entonces? porque, entre otras cosas, Yo he entrevistado a Mesa sobre el tema y Mesa ha contado y ha explicado la perniciosa personalidad de Evo Morales, No, eso lo son- tramposo que fue Evo Morales en las negociaciones con él y cómo se lo comió y al final estuvo admitiendo que se lo comió. Estás hablándome de cosas distintas. Tú me dices que No, salió no son apedrado, cosas no salió distintas. apedrado. Yo estuve ese día, tú no. Y yo salí con él de Palacio. Tú dices que salió aplaudido, entonces dime cómo Salió es que salió. aplaudido de Palacio, pero entonces, lo puedes ¿cómo es que mirar en salió? YouTube. Y salió con, no solo eso, tenía 72% de aprobación Mesa. Mesa no salió como un perdedor. Déjame terminar. Mesa no quiso Déjame reprimir. terminar.